vamos a terminar este primer bloque hablando un poquito de Antequera. ¿Qué me querés contar de Puerto Antequera? Yo llegué solamente hasta Puerto Rosario. Creo que tampoco están muy lejos entre ambas ciudades, ¿verdad? Sí, realmente Puerto Rosario, o sea, antiguamente podríamos decir, cuando aún no existían las rutas, ¿verdad? El, el, el medio de comunicación era el río Paraguay, ¿verdad? Sí, sí. Y si nos ponemos a analizar desde Asunción a Costa Concepción, nomás, incluso podemos hablar más adelante, ¿verdad? Pero los puertos más importantes que existían entre Asunción y Concepción era Puerto Rosario, Puerto Antequera, Concepción. Después hay muchos puertos así llamados. Sí, 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 sí. Bueno, Antequera, como muchos de los pueblos que existen hoy en Paraguay, no fueron fundados, no tienen un registro de fundación, sino son poblaciones que se hicieron de hecho. Como el caso de Pedro Juan, por ejemplo, estaba la Laguna Poná, la gente de Concepción viajaban para hacer negocios con la frontera con los brasileños, entonces acampaban con sus carretas ahí, después alguien dijo, bueno, vamos a poner esto y se fue creando un poblado. Bueno, Claro. Antequera, un poco como dije anteriormente, era el puerto, digamos, de San Pedro. San Pedro sí fue fundado, ¿verdad? Era una comunidad que tiene su estructura, su construcción colonial y toda esa cosa. Pero Antequera no, fue el puerto de salida, digamos. Entonces, como decía yo, la gente venía por agua, desembarcaba ahí. Y Antequera, Distancia de Puerto Antequera Asunción, hasta Icamandiyú, San Pedro. 14 kilómetros, cerquita. Amuy. Salía con carretas así, había un camino viejo que se llamaba el Tapeguazú, que era lo que comunicaban en carreta, cachapé, etcétera, Sí. a caballo. Las naranjas famosas de San Pedro se sacaban por Puerto Antequera, las bananas se sacaban por Puerto Antequera. Bueno, mi papá después de la revolución del 47 vino a instalarse ahí, que es toda una historia también. Y ese pueblo anteriormente se llamaba Curuzuchica. Chica es el apócope de Francisca. Resulta de que hay una historia de que allá por los años, no sé si la post o anteguerra del 70, una mujer embarazada que estaba viniendo en barco falleció en el trayecto. Entonces, por supuesto, desde Antequera, 198 kilómetros en esa época, no sé si era vela o lo que sea, no iba a resistir el cuerpo llegar hasta el destino, entonces, bueno, se la enterró a orillas del río Paraguay, a un lugar donde hoy de Antequera dista aproximadamente 3 kilómetros más o menos. Entonces, ahí se fue enterrada esta Francisca, que no recuerdo el apellido, y bueno, la gente le fue poniendo a la cruz su vela, como una costumbre general que sucede en el país, que le fueron atribuyendo milagros. Entonces, bueno, se empezó a venerar a la cruz de Francisca, popularmente conocida como Curuzuchica. Entonces, el lugar de Antequera fue conocido como Curuzuchica. Sí, sería más o menos como Curuzú Isabel también, Sí, en Concepción, bueno, ¿verdad? Hasta que después, con el tiempo, se convirtió en el puerto de José Antequera y Castro, y más conocido hoy por Puerto Antequera. ¿Población actual? Y yo tengo entendido que entre las compañías estarán por los 10.000 habitantes ahora. O sea, está Antequera, eso se extiende hasta la compañía de Poroto, que es en la orilla del río Jejuí, más arriba va hasta Picada, Antequera, y bueno, fue una población que fue creciendo. Hoy el crecimiento que está teniendo es a través de los silos que se están instalando ahí. Antequera, como recuerdo que una vez le preguntaron a mi mamá, bueno, ¿de qué vive el puerto? Y mi mamá, en forma medio jocosa, dijo, del turismo.
Porque en Antequera no hay producción, ¿verdad? Claro. Como después, qué sé yo, era el puerto maderero, como estuvimos tocando hace rato el tema de la jangada, bueno, ahí también venían a desembarcar los rollos, entonces todo era servicio. Era un punto Un de punto descanso, ¿verdad? sí, Viniendo de arriba. claro. Entonces, Viniendo sí. de Casado. Sí, sí. No, Casado más, eso se proveían de Concepción. Pero, como te decía, enfrente a Antequera, por ejemplo, había una estancia muy grande que era de la compañía de la Liebix. Un poco más abajo estaba otra que eran estancias de Había empresas. uno de Funnel, Sí. que quedaba frente a Rosario, por ejemplo. ¿Cuánto queda? Carlos Funnel, Sí, sí. ¿cuánto queda? Puerto Antequera a Puerto Rosario. Y Por Puerto agua. Antequera, Puerto Rosario, No, estará eso más o mucho. menos, ¿no? 50 kilómetros por agua nomás. 50 kilómetros. Sí, Funnel. Y un poco más acá de Antequera, o sea, aguas abajo de Antequera también estaba la IPC, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, era una compañía inglesa también que tenía miles de hectáreas en el Chaco y toda esa gente venían prácticamente a proveerse de Antequera, era el punto de intercambio. Entonces por eso, bueno, bien decía mi mamá, vive del turismo, porque los comercios que estaban instalados ahí, bueno, comerciaban con ellos. Tal es que mi padre justamente se instaló ahí, hizo su negocio y bueno, gracias a eso pudo criar 8 hijos que somos nosotros. Me pudo enviar a Asunción a estudiar. Al más pequeñín. Al más pequeñín, podía solventar mis estudios, incluso estando internado en un colegio que para la época eso tenía sus costos. Claro. Entonces Antequera era un poco eso, ¿verdad? Es un pueblo de leyenda, tal así que nació con la leyenda de Curuzuchica y por eso hoy lleva la denominación Pueblo de Leyendas. Porque más adelante podríamos ir incursionando en más historias, mitos y leyendas de Antequera. Así mismo. Bueno, yo creo que también que dejemos una pausa acá. Esta fue una introducción, después ya vamos a entrar en un próximo programa, vamos a hablar un poco más de la jangada, del problema de la deforestación. Recuerdo, para terminar, le había entrevistado a Tolio Medina, Teófilo Javier Medina, amigo concepcionero, que ahora está como director de la Casa de la Cultura de Concepción. Nos conocimos en el 2004, cuando hice mi incursión de abrir un canal en Concepción, sabía eso, me fui 2 años, ¿verdad? Con Velastiquina, eso, la que estaba en ella tenía su canal y yo tenía el canal 8. independiente. Ella era canal 5, mío era canal 34, este era nuestro canal. Ya. Después te voy a contar la historia, una historia muy linda, que estuve allá 2 años y es muy simpática la historia porque un día le digo a la patrona, me voy a Concepción, voy a trabajar allá. ¿Cuándo volvés? No sé, le dije, vine después de 2 años. Bueno, un viaje largo. Un viaje largo, claro, con muchos encuentros, es fantástico.